Jóvenes, señoritas, buena tarde. ¿Cómo van? Buenas tardes, Lick. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias, Claudia. Buena tarde. Gusto saludarles. ¿Cómo estamos? ¿Con mucho calor? Hoy no hay mucho. No hay mucho. No, bueno, yo no siento. Ni modo, en la playa, con un coco y toda la cosa, no se siente. Ok, bueno, vamos a empezar con la clase de hoy. Eh, Quiero empezar refrescando un material, refrescando lo que estábamos viendo en la última oportunidad, en la última clase hace, ¿qué? ¿Fue 2 semanas? No. Déjenme voy a conseguir esto. Ok. ¿Logran ver mi material? Pero, ¿lograron ver el material? Sí, Sí. Lick. Bueno, quiero que refresquemos alguna información y vamos a aprovechar este cuadrito. Voy a reducirle un poco el tamaño para ver si lo logran ver ustedes. Déjenme ver. Ah, sí, creo que sí. Bueno, ahí se logra ver. Básicamente quiero que hablemos un poquito de lo que son las tablas las tablas de frecuencias y básicamente recordemos que existen dos tipos de tablas de frecuencias. Unas que son las tablas de frecuencias sencillas y otras que son las tablas de frecuencia que ya estamos, de las cuales estamos hablando de información más formal y de información científica. Eh, Cuando estuvimos en la clase, en una de las clases presenciales, estuvimos viendo las edades de todos los estudiantes que estaban presentes en esa clase y vimos que habían varias edades de intermedio. Ah, Básicamente lo que se hace es, en algunos casos, y ahí quiero plantear esto, si quieren le dan un screenshot a este ejercicio porque lo vamos a ver de diferentes maneras. Por favor, me confirman cuando ya tengan el screenshot. Eso no debe tardar demasiado. Ya, ya estamos. Ya está, Lick. Bien, Ya, gracias. Lick. Bien, entonces, esto básicamente quiero referirme en varios tips que van a ser necesarios o que son necesarios. Es parte de algunas de las conclusiones que saqué en función de lo que fue la primera fase. Ah, Aquí nosotros tenemos, por ejemplo, una tarea. Esta es una tarea, dice, considere el siguiente conjunto de datos que representan la edad de un grupo de personas. Aquí podríamos, por eso mencioné yo lo del grupo de estudiantes cuando estuvimos en la clase presencial. Todavía siguen entrando. Ok, entonces, ¿qué asistió al cine? Dice acá. Y están ordenados como se muestran a continuación. Es decir, conforme fueron preguntándole a las diferentes personas. Ok, habla una persona de 18, otra persona de 35, una de 22 y así en cada uno de estos datos. A esto le vamos a llamar muestreo aleatorio. ¿Por qué? Porque yo decido cómo presentar los datos y le doy de alguna manera un ordenamiento que es en mi criterio. Recuerdan que hablamos del muestreo aleatorio. Entonces tenemos tres tipos de muestreo aleatorio que siempre son estadísticos, pero cuando hablamos de muestreo aleatorio, hablamos de que mi opinión, mi criterio es el que va a prevalecer para que yo pueda presentar u ordenar la información. Y aquí voy a introducir algunos tips adicionales. Lo normal es que yo debería de ordenar esta tabla de datos en orden del menor al mayor o en orden ascendente para que yo pueda utilizar la información. Sin embargo,
en algunos casos, yo puedo tener un control y definir a ojo, más o menos, cuál es el dato más pequeño y cuál es el dato más grande. En lo personal, siempre sugiero que se invierta tiempo para el ordenamiento de la información y poder tener un mejor análisis. Con ello se evita el problema de que no ordené algo o no puse algún dato y eso me va a trastornar la información. Si yo vengo acá y yo quiero hacerlo con una tabla simple, como lo hicimos en la clase, puedo tener hasta una determinada cantidad de datos. Por ejemplo, aquí estamos manejando, vamos a ver, déjenme ver, estamos manejando 22 datos por cada una de las filas, excepto en la última fila. Vamos a ver cuántos datos tenemos en total, porque nos dice los datos de un grupo de personas. Aquí me habla de que tengo 100 datos. ¿Logran ver dónde está mi cursor? ¿Sí? Ok. Sí. Entonces, gracias señorita por responderme porque no les estoy viendo los gestos. Entonces, acá yo puedo irlos ordenando y los vamos a ver de diferentes maneras. Número uno, vamos a manejar lo que dice, debo elegir una muestra de 20 personas utilizando para ello el muestreo aleatorio simple. Es decir, yo acá no tengo otra cosa más que seleccionar los 20 datos que a mí me parecen. Por ejemplo, aquí existen hay dos colores, pero quiero que se centren principalmente en los datos color rojo. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Me parece que ahí están marcados todos. Sí, hay 20 datos marcados en color rojo. No tomen en consideración los datos amarillos porque no son esos. Eso es para otro ejercicio. Pero cuando yo vengo y decido utilizar muestreo aleatorio simple o su abreviatura como más, no el partido político aquel de hace muchos años, sino el muestreo aleatorio simple, yo escojo los datos que a mí me parecen y eso van a ser mi muestra, ¿ok? ¿Cómo se le llama a todos estos datos? A ver, esa era una pregunta que venía en el examen de la primera fase. ¿Cómo se le llama a todos los datos que están aquí presentados? Población. Población. ¿Quién me respondió? Amanda. Amanda, gracias. Así se contesta aquel programa que mirábamos de niños, ¿verdad? Así se contesta. Entonces, esto es una de las formas del muestreo aleatorio. Y si ven ustedes, la información que se presenta no dice o sea, la información que nos muestran no dice no nos da mayor énfasis a qué se refiere. No nos dice cuál es el objeto de estos datos, solo nos dice considere el siguiente conjunto de datos que representan la edad de un grupo de estudiantes, de un grupo de personas. Ahí ya nos dice algo. O sea, yo no me está poniendo un enunciado por sí mismo, pero sí tengo que analizar qué es lo que me está presentando, ¿sí? Entonces, tengo las edades de un grupo de personas que asistió al cine, un grupo de estudiantes que asistió a la clase, la temperatura ambiental durante un día, una semana, medido a razón de 5 veces al día, a determinadas horas, eh, cualquier información que nosotros podamos presentar. Aquí estamos hablando de variables. ¿Qué? ¿Qué tipo de variables son estas? Imanol, ¿qué tipo de variables son estas? Según yo, sería una variable cuantitativa, pero no sé muy bien. Cuantitativa, ¿por qué?
Deje veo bien. No. No sé. La verdad sí no tengo ni idea. Al Team Marín entonces respondimos, Imanol. Ok. ¿Quién me dice qué tipo de variables son? Mi Imanol dice que son cuantitativas, pero no sabe por qué. ¿Quién le ayuda a Imanol? Son cuantitativas porque se pueden ordenar de mayor a menor. O a la inversa, de menor a mayor, pero porque representan alguna cantidad que podemos volver objetiva. ¿Sí? No estamos hablando de una cualidad, no estamos hablando de la estatura o el color de ojos, perdón, la estatura sí es cuantitativa. No estamos hablando del color de ojos, no estamos hablando del largo de cabello, no estamos hablando del color, el color con el que estamos vestidos, no, estamos hablando de una cantidad. Esa es la razón, mi amor. Ok, ya estamos claros en que tenemos el primer tipo de muestreo. Esto lo quiero aclarar, redundar, repetir algo. ¿Puedo o no crear una tabla ordenada en valores del menor al mayor? Sin embargo, si aquí en este caso yo solamente me están diciendo que yo escoja un tipo de elegir una muestra. Si esto es la población, yo estoy seleccionando acá una muestra. Voy a copiar acá esto. Muestra de 20 personas. Entonces, esta muestra de 20 personas es la que yo necesito determinar y yo la voy a determinar en mi criterio. No hay una forma de ordenarlo, sino simple y sencillamente voy a escoger 20 y están en forma desordenada porque la tabla tiene las edades no ordenadas de menor a mayor. ¿Por qué? Porque no estamos creando en este momento una tabla, pero podemos utilizar la información de esa manera. ¿Por qué? Porque lo único que me están pidiendo es escoja una muestra. ¿Estamos claros? Fíjese que estamos viendo el muestreo estadístico sencillo antes de pasarlo a una tabla. Y ese muestreo estadístico tenemos que ir analizando qué es los datos que nos están trasladando. No nos puede que solo nos diga, a continuación se le presentan las edades de un grupo de personas. No nos dice cuántas. Aquí tampoco nos está diciendo que son 100 personas. ¿Cómo determiné yo que son 100 personas? Porque tengo los datos de las edades y me dice que son 100 personas. Claro, si lo tengo en Excel, pues va a ser más fácil de determinar qué cantidad de datos tengo allí. O si yo pongo las edades o pongo los datos en una sola celda, que lo puedo hacer y presentarlo, pero entonces no va a ser fácil que yo logre determinarlo. Voy a tener que ir a piecito o a manita, ir contando cuántos son los datos de la población. ¿Ok? ¿Estamos claros en esto? La otra cosa es que vamos a ir tratando de utilizar las herramientas que nos faciliten el trabajo. Facilitarnos el trabajo no implica necesariamente saltarnos ciertos procesos. Por eso estoy siendo muy claro. Sugiero que hagan un ordenamiento de la información, de los datos acá, para poder tabularlos o mantenerlos de menor a mayor o si es el gusto de mayor a menor. Pueden ordenarse. Lo normal es que se maneje de menor a mayor. ¿Ok? Bien. La segunda forma de muestreo estadístico de aleatorio estadístico es el muestreo sistematizado. En los mismos 100 datos, ¿cómo determinamos que eran 100 datos? Quiero preguntar, ¿cómo se les ocurre a ustedes que eran 100 datos? Pregunto, chicos. Es el conteo de la población total que está en el cuadro, en el primer cuadro. ¿Quién me respondió? Carla. Gracias, Carlos. Así es. Es el total de la población que teníamos ahí. Podríamos haberlo tenido que sumar o irlo contando a piecito, pero lo importante está en que logramos determinar cuál es la población.
Entonces, vamos a obtener el muestreo sistematizado de 100 datos, pero con la misma premisa. Se buscan solo 20 datos. Entonces, acá utilizamos una fórmula muy sencilla, que es utilizar el total de la población y dividirla dentro de la cantidad de que nosotros necesitamos obtener de muestra. Entonces, tenemos la población que es 100 y vamos a dividirla dentro de 20. ¿Por qué 20? A ver, ¿quién me dice? Que no sea ni Porque, Carla ni Amanda. porque son los datos que nos piden que busquemos. Porque es la cantidad de datos que nosotros tenemos que buscar. Entonces, como estamos utilizando un muestreo sistematizado, quiere decir que es una forma de muestreo aleatorio, pero de una forma constante, una forma más en la cual ya no influye tanto mi criterio, sino cómo voy a seleccionarlo. Entonces, tengo la fórmula que es 100 dividido 20 y eso me da 5. Eso quiere decir, fíjense que aquí hay una muestra, está en la misma base, y me dice que yo tengo que escoger uno de cada 5 datos. Ahora, voy a hacer una aclaración acá. Aquí viene y dice, voy a tomar el quinto dato. Entonces voy a tomar el décimo dato, el 15º, el 25º, trigésimo, 35º, cuadragésimo, 45º, quincuagésimo, 55º, y así sucesivamente hasta determinar 20 datos. Vamos a ver, vamos a marcar los que están en color verde. Y fíjense que aquí sigue estando desordenada la tabla, ¿ok? No ha sido ordenada en ninguno de los 3 datos. ¿Por qué? Aquí miremos cuánto nos da. 20 muestras, 20 datos seleccionados como muestra. Ahora bien, aquí yo puedo modificar esto. ¿Cómo lo puedo modificar? A mí me da que voy a analizar el quinto, el décimo y así sucesivamente. Y me van a caer diferentes edades. O puede ser que me repitan las edades. Diferiría si yo le agrego diferentes aspectos. Uno, puedo ordenar los datos y voy a seleccionar seguramente datos que son similares o pueden volverse a repetir, pero están ordenados en función de el orden que le pusimos a la edad, partiendo de menor a mayor o viceversa, de menor a mayor o de mayor a menor. La otra cosa es, yo puedo venir y decidir, ok, voy a tomar 20 datos de los cuales voy a seleccionar un dato del 1 al 5. Puede ser que yo diga, empezando, aquí por ejemplo, el criterio es empezando desde el número 5. Puede ser que yo decía, no, voy a empezar desde el número 1. O puede ser que diga empezando del 2, o del 3, o del 4. ¿Ok? Tengo 5 variables más, pero sigo siendo yo el que determino eso. Por eso se llama muestreo aleatorio, porque yo soy el que define los parámetros. No hay una fórmula, excepto esta, en la cual se determina que van a ser de 5, van a ser los rangos que vamos a utilizar, o de 5, perdón, de 5 van a ser el grupo de datos que vamos a ir seleccionando. Repito, aquí podríamos decir, y a la hora de un examen se pone algo así, ustedes vienen y dicen, se van a seleccionar 20 datos en un rango de 5 de cada uno de esos datos, y voy a empezar desde el número 5, desde el número 3, desde el número 2, desde el número 1, cualquiera de esos 5 primeros números. Y de allí, si decido yo de hacerlo desde el número 1, voy a poner y voy a poner como un ejercicio nada más, perdón, voy a utilizar un color diferente que se vea un poco más. Este color, pongamos. Entonces, si yo selecciono el 1, sería este. El 6 sería este. El 11
sería este. Y así sucesivamente. O decido, voy a empezar desde el 3. Perdón, voy a regresar esto. Y yo decido empezar desde el número 3. Va a ser el 3, va a ser el 8, va a ser el 13 y así sucesivamente. ¿Me estoy dando a entender? ¿Estamos claros? Bien. Este es el segundo método aleatorio. Recordemos, el primero es el más, que es el muestreo aleatorio simple. Yo selecciono el que a mí me parece, el que a mí me gusta. Si me gusta el número 18, porque son los 18 que acabo de cumplir, entonces yo voy a marcar los números 18 que estén ahí. O un 81. Ah, bueno, es el 81 para que haga Capicúa. Es decir, yo selecciono en función de lo que a mí me parece. Puedo ordenar o no la base de datos, pero yo soy el que decide si lo ordeno o no. ¿Ok? Luego, el de muestreo sistematizado, que es el número, en este caso son 5 y vamos a seleccionar en bloques de 5 cada una de esos datos. ¿Ok? Y van a ser siempre 20 datos. Recuérdense, esta es la formulita. Esto lo voy a subir para que ustedes lo tengan de referencia. Y luego, el tercer tipo de muestreo aleatorio que tenemos es el muestreo estratificado. Aquí ya hay un poco más de complejidad en la información. Dice, voy a considerar cuál es la edad mínima. Si yo no ordeno mi base de datos, buscar aquí la edad mínima va a ser un poco más difícil. Yo tengo que ir rastreando cuál es el número más pequeño. Hasta este momento es el número 10 y vamos a ir buscando el número más grande. Tenemos el 10 y el... vamos a ver. 10 y cuál otro. Miran que, bueno, el 10 es el más pequeño. Ya encontramos que es el más pequeño. El más grande que veo es el 61. Me dice alguien si ve. 64. Hay un 90. Hay un 90. ¿Dónde está el 90? Por favor, ¿quién me dijo? Aquí En ya lo la fila encontré. 11. Ya lo La encontré. F está. Ok. Ven que si yo lo hubiera ordenado, si lo tengo en Excel, saben que el ordenamiento es bastante fácil. Pero el tener esa información me sirve si yo voy a utilizar aún, o sea, en estos dos muestreos primeros, en el más y en el muestreo sistematizado, no son tan importantes o tan relevantes, pero los puedo hacer. Pero en el muestreo aleatorio estratificado, allí sí me sirve que esté ordenado. Si yo vengo y necesito poner, fíjense pues que hay aquí información que en la tabla ustedes van a decir, pero licenciado, esta tabla no estamos utilizando la fórmula. No, porque seguimos manejando el muestreo aleatorio. Sigo manejándolo y ordenándolo en mi criterio. Pero de acuerdo a esto, vengo yo y voy a seguir utilizando el muestreo de 20 personas por rango, considerando entonces que son 5 rangos. ¿Cuál es la edad mínima? 10. ¿Cuál es la edad máxima? 90. Entonces, yo vengo y defino intervalos de 15. ¿Cómo lo definí? Si los intervalos son de 15 y aquí pongo de 10 a 15 años. Y aquí pongo de 16 a 30, eso está bien. De 31 a 45 está bien. De 46 a 60 está bien. Más de 61. No están los rangos definidos en intervalos de 15. Sin embargo, acá quiero hacer la aclaración. Va de 10 a 15, pero porque 10 es la edad más pequeña de la persona que fue al cine. Y antes del 10 hay 9 datos, 9 números, 10 números, perdón. Entonces tenemos en total sería poner, como decir, del 1 al 15, del 16 al 30, del 31 al 45, 46 al 60, podríamos poner del 61 al 75 y del 76 al 90, que no hay tampoco 15 datos, pero podemos manejarlo de esa manera, ¿ok? Se comprende y es válido. Ahora, lo que no es válido es que yo ponga como edad mínima el, ¿qué dijera? El 12, porque no alcancé a ver 10.
Entonces, lo que interesa es que esto se comprenda. Y cuando hablamos de esto, siempre vamos a ir poniéndole un encabezado, una forma de identificación, en el cual vamos a determinar que esto es como la variable, y la variable la identificamos en estadística como X minúsculo. ¿Y esto? ¿Qué es esto? ¿Qué son estos datos que están aquí? A ver, ¿quién se recuerda? Eso también venía en el examen. A ver, Ana Son Muy, los intervalos. perdón, ¿son los? ¿Intervalos? No, los Los intervalos son estos. datos. Estos son los intervalos. ¿Estos son los? ¿Datos? ¿Quién dijo? Karen. Karen. Sí, son los datos, pero tienen otro nombre en estadística. La frecuencia. Es la frecuencia absoluta. ¿Quién dijo frecuencia? Amanda. Amanda, 2 estrellitas lleva ya en la clase de hoy. Muy bien. Ok, estos datos siempre van a estar en una tabla de distribución de frecuencias. Siempre. Aquí, o sea, esto deben de ir juntos siempre. La de las variables, la variable X o los datos y lo que se refiere a las frecuencias. ¿Qué tipo de frecuencia es este? A ver, Carla López, ¿qué tipo de frecuencia es este? Es esta. Carla, Frecuencia, frecuencia ¿frecuencia? Sí, pero ¿qué tipo de frecuencia? relativa, ¿Por qué es relativo? porque solo se está contando el número de datos que se repiten en este rango del 10 al 15. Ok, gracias. Claudia Palacios, ¿qué piensa usted de lo que nos dijo Carla ahorita? ¿Es una frecuencia relativa? Y, y, pues sí, sí, y es frecuencia relativa. Es frecuencia relativa. ¿Por qué? Lick, disculpe, esa no sería la absoluta. ¿Quién me dijo absoluta? Amanda. Amanda, deme un momentito. Vamos a ver si le doy Porque, la tercera estrellita al día. Solo que me conteste quién. porque es el total, Porque es el total. ajá, ¿Qué? Recordemos, ¿qué es frecuencia relativa? O definamos. A ver, Amanda, ¿qué es frecuencia absoluta? Las dos cosas venían, las dos preguntas venían en el examen, así es de que no puede ser que ya se les haya olvidado hace 8 días. Es el número que se repite de los datos, ¿no? Es la cantidad de veces que está un dato repitiéndose en un rango o una frecuencia. Es decir, vamos a tratar de hacerlo de esta manera. En color amarillo aparece el número 3. Vamos a ver. Vamos a ver aquí, de 10 a 15. Yo no veo muy bien los colores, pero sí logro ver aquí un 10 que está en amarillo, un 15 que está en amarillo. Por ahí ven el otro, aquí está, ¿verdad? De 10 a 15 hay 3 datos. ¿Ven alguno otro? No, ¿verdad? No, solo 3. Tenemos 3 datos que van del 10 al 15. Y aquí es una forma de irlo marcando. Este es otro elemento. Para que no nos confundamos fácilmente, no hemos ordenado los datos, pero nosotros aquí podemos marcar del 10 al 15 hay 3 y lo marcamos con color amarillo. Del 16 al 30 hay, según esto, hay 30. Entonces tendríamos que marcarlos con el color correspondiente. Vamos a ver. Y así sucesivamente están, no voy a ponerme a revisar cada uno, voy a revisar los más pequeños, del 61, más de 61. Vamos a ver, está en blanco. ¿Sí?
Más de 61. Tenemos aquí hay 1, aquí hay 2, aquí hay 3, aquí hay 4, aquí hay 5. Vamos a ver si aparece otro por aquí. ¿Alguno que no haya marcado? Ustedes me dicen. Ah, aquí está el del 90, ¿verdad? Ok. Tenemos 6 datos mayores de 61. ¿Sí? Pregunto. ¿Estamos claros, chicos? Por favor. Estoy regresando, incorporando tips nuevos para ir manejando la información. Y estoy regresando para que ustedes visualicen que el muestreo estadístico aleatorio tiene 3, hay más, pero estos son los 3 más utilizados, lo más práctico. Y se los voy a resumir como yo lo he entendido. Se los voy a resumir de esa manera. Todos video activo, por favor. Básicamente estoy tratándoles de explicar, cuando hablamos de un muestreo aleatorio, es lo que yo quiero considerando mi análisis, considerando mi experiencia. Ustedes van para administración y auditoría, ¿cierto? Yo vengo y como auditor, por ejemplo, quiero realizar una prueba de baucheo de cheques. Entonces, yo vengo y puedo decir, ok, ¿cuántos cheques se emitieron del 1 de enero del 1 de enero al 31 de diciembre del 2022? Ah, emitimos 50,000 cheques. No voy a revisar 50,000 cheques. Voy a determinar a través de un muestreo estadístico que puedo utilizar mi experiencia o puedo utilizar un muestreo estadístico más formal, utilizando fórmulas, utilizando números que me vayan generando. Y hoy día los auditores hemos tenido la bendición de que existe software que ya maneja tablas estadísticas. Y yo le pongo, ¿cuál es el tamaño de la muestra? 50,000 cheques. ¿Cuántos cheques fueron emitidos, por ejemplo, mensualmente? En promedio, 5,000. No va a cuadrar nada de eso, ¿verdad? Pero estoy poniendo un ejemplo. 5,000. ¿O cuánto fue la cantidad mínima de cheques y cuánto fue la cantidad máxima de cheques? Por ejemplo. Y entonces me da la fórmula y me dice, mire, por ejemplo, examine los cheques que terminen con 768 o con el 567 y empiezo a revisar yo esa cantidad de cheques. Puede que me diga si hay mucha confianza, o sea, no solo es esta información, yo puedo pasar pruebas de control interno para determinar, por ejemplo, si los cheques están documentados. Y eso me baso en información que me provee a mí el auditor interno, el gerente financiero, el tesorero, no sé quién, un ejecutivo de la empresa, el administrador de la empresa. Entonces ustedes tienen que conocer cómo está su información dentro de la contabilidad, ¿sí? Para determinar los cheques. Ah, no es un voucher de cheques. Quiero determinar cuáles son las facturas más importantes y entonces puedo clasificarlas por el valor que tienen. Puedo tabular el valor más pequeño y el valor más grande y la tabla me lo va a calcular. Ah, no tengo un software que me haga el cálculo de esto. Yo vengo y puedo incorporar las fórmulas que necesite para poder buscar facturas, cheques, notas de crédito, que sean y que me den la razón por las cuales yo estoy investigando esos cheques, esas facturas, esas notas de crédito. Estoy hablando de algo de contabilidad porque también en contabilidad tenemos que tener control sobre esa información. Les di los tips de que no necesariamente tienen que explicar en detalle de que se están examinando, estamos obteniendo las edades de un grupo de 25 personas, de las cuales todas son mayores de edad. No. Y a mí me dan unos datos y un encabezado muy escueto y yo tengo que analizar esa información. Es decir, tenemos que hacer un análisis a través de síntesis o de deducciones.
y voy a utilizar el mecanismo que sea más práctico. ¿Puedo utilizar mi criterio únicamente en función de la experiencia y en función de lo que veo en mis papeles? Sí. Pero puedo utilizar también software que está especializado para datos estadísticos. Pregunto, ¿alguno de ustedes en lo personal tiene un software que haga eso? A ver, ¿qué piensa Jacqueline Chávez? Jacqueline, ¿qué piensa usted? ¿Qué piensa Jacqueline? Pregunto, Jacqueline Chávez, por última vez, ¿qué piensa usted de lo que acabo de preguntar? Se está refiriendo a mí, pero mi nombre es Jocelyn Chávez, no Jacqueline Perdón, Chávez. Jocelyn. Gracias, Jocelyn. Sí, me estoy refiriendo a usted. Sobre el software que estaba comentando. Sí, ¿alguno de ustedes tiene No, software? yo nunca he utilizado un software Ok, estadístico. ok. No tengo, digamos, de uno que yo sepa, algo así tampoco. Bueno, ok. Ninguno de nosotros va a tener un software o podríamos tratar de conseguir alguno, pero para conocer y utilizar el software que nosotros necesitemos y para poder poner la información que nos pida ese software, tenemos que saber de qué es de lo que estamos hablando, qué es lo que estamos buscando. Nadie en lo personal mantiene un software estadístico porque no es funcional a título individual, a menos que yo quiera decir, emito tantos cheques o genero tantas operaciones en mis cuentas bancarias que necesito analizarlo o algún tema de esa índole. Pero en el tema personal no es tan funcional. Sin embargo, cuando nosotros ya manejamos información personal que necesitamos conocer a detalle, podemos incorporarlo. No lo puedo utilizar, podemos incorporarlo. Y para eso podemos utilizar el muestreo aleatorio, muestreo estadístico aleatorio. Ok, ¿estamos claros en lo que estamos tratando de refrescar hasta aquí? Por favor, porque vamos a meternos ya de lleno en lo que es, las diferentes metodologías que estamos visualizando. Vamos a tratar de ver un ejercicio completo para que refresquemos el último ejercicio que estuvimos viendo. ¿Sí? Ok. Voy a compartir nuevamente con ustedes mi pantalla. Ok. Tenemos aquí un enunciado. Dice, se ha realizado la encuesta en 30 hogares. Este fue el ejercicio que estuvimos viendo. ¿Recuerdan? ¿No? Bueno. Se realizó una encuesta en 30 hogares en los cuales se le preguntan la cantidad de individuos o de personas que conviven en el domicilio habitualmente. Las respuestas obtenidas han sido las siguientes. 4, 4, 1, 3, 5. Aquí no tengo forma de contar los datos tan fácilmente, a pesar de que la información está en Excel, pero eso es derivado de que está prácticamente en una misma, acumulada en una misma celda. Por eso que ustedes ven que la información, el enunciado, está combinado en celdas combinadas. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, hasta aquí, hasta este 3, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Quiere decir que abajo hay 11 datos. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30 datos. Ok, nos pide, calcule la distribución de frecuencias de la variable obteniendo las frecuencias absolutas, relativas y sus correspondientes acumuladas. O sea, se refiere a las dos. Frecuencia absoluta acumulada y frecuencia relativa acumulada. B. ¿Qué proporción de hogares está compuesto por 3 o menos